quería compartirles que íbamos a estar compartiendo este espacio el día de hoy con Pablo. Quería adelantarles a nuestra audiencia por ahí también a modo de introducción y para que dejen alguna sugerencia que pudiéramos, digamos, tomar como pie, digamos, para la conversación y para la entrevista, pero no pude hacer nada de eso. Despreocúpense, igualmente va a estar todo compartido a posteriori en nuestro Instagram, seguramente también en el de Pablo, sí, que es @legalsantacruz, ¿verdad? Tal cual, estamos en Legal Santa Cruz, ahí molestando un poco a molestando todo el las mundo. redes, me parece muy bien. ¿Para qué son las redes? Para eso estamos. Así es. Bueno, nada, el tema que los convoca el día de hoy es un tema bastante feíto y no por eso deja de ser habitué cada vez más en nuestra localidad, tal como es el abuso policial, institucional, la violencia de todo tipo que atraviesa más y más a lo que es el Calafate, ¿no? Puntualmente, bueno, hace un par de días tomé conocimiento personal de una situación sumamente, bueno, además de abusiva y violenta, ilegal, por donde se lo mires, ¿no? A raíz de un desalojo que tuvo lugar en nuestra localidad el día viernes, que además fue un día inhábil, lo cual no dejó de sorprenderme la celeridad con que se movieron algunas piezas de nuestro, de por sí muy lento sistema judicial. Sí, a veces las cosas pasan rápido y no sabemos por qué, pero la verdad que da para sospechar algún tipo de movida que se nos escapa, ¿no? Pero evidentemente forma parte de un sistema institucional que está totalmente corrompido y que ataca a las propias víctimas. Eso es lo más terrible, ¿no? Especialmente a las mujeres, ¿no? La violencia contra la mujer, la violencia doméstica. En Calafate siempre fue muy alta, pero ahora la estamos viendo en la superficie, quizá porque hay un clima social de gran desintegración, hay poca plata, hay un montón de situaciones que llevan a que estas cosas se vean un poco más de lo que antes se veían, y también el efecto de las redes que conversábamos, ¿no? Que empieza a surgir un poco la palabra que fue ocultada, que fue reprimida, que fue barrida bajo la alfombra, y empezamos a ver un montón de situaciones que se repiten y que tienen una cierta metodología común, en donde intervienen, bueno, en primer lugar la policía, también el desarrollo social, la CENAF, el juzgado local, casi con una cierta coordinación que da un poquito de miedo, ¿no? Realmente. Y este caso fue muy brutal. Y bueno, me lo habías comentado, la verdad que es una persona que fue desalojada, pero previamente fue detenida. Claro, sí, esto ya se dio de por sí raro. en el marco de un desalojo que no debió ser, ¿no? Porque no se dio contenido en un proceso judicial, digamos, ella no tuvo posibilidad de defensa, no Claro. se pudo presentar en ningún lado, Exacto. no tuvo asistencia jurídica, digamos, de por sí llegamos a ese punto luego de un montón de vulneraciones de derechos. Claro. Luego de eso, como les decía, en este día que fue inhábil, el viernes pasado, se presentó la policía requiriendo la presencia de quien iba a ser desalojada en el marco de este no proceso lleno de ilegalidades, ¿no? Claro. Al dar con ella, bueno, se la redujo de una forma muy brutal. Ella se encontraba junto a su pareja y junto a los hijos de su pareja, o sea, había por lo menos 3 menores de edad en el lugar. Los policías presentes se la llevaron, no le dieron ningún tipo de justificación legal para eso, ni legal tampoco, básicamente se la llevaron. A su pareja se le dijo que la llevaban porque se había descompensado y que la querían hacer atender en el hospital, por lo cual ella se quedó semi tranquila, digamos, esperando que los policías llegaran al fin del procedimiento. Acá, digamos, se abre el panorama en dos. Por un lado, transcurrió este proceso ilegal de despojo, mediante el cual se vulneró muchísimo no solamente la intimidad de este núcleo familiar, sino también la propiedad privada de ellas, digamos, se les sacó todas sus cosas a la calle, se les sustrajeron elementos de valor, dinero, se rompieron otro tanto de cosas. Mientras tanto, ella seguía esperando, digamos, el retorno de su pareja, ¿no? De quien era objeto de este desalojo, entre comillas. Por su parte, a ella se la trasladó a la comisaría, se le dio el pretexto de que se la trasladaba porque ella había amenazado a una funcionaria municipal, lo cual, bueno, ella, no solamente no era cierto, sino que de haber sido así hubiera motivado actuaciones judiciales. Digamos, estamos en el marco de un proceso de derecho
dentro del cual hay derechos y hay garantías, ¿sí? Uno de ellos es el debido proceso, es el derecho a la defensa jurídica. Bueno, nada de esto sucedió. A ella se la esposó a una silla, se la golpeó salvajemente. Solamente se la asistió médicamente al inicio de esta detención ilegal, no después. Una y otra vez se le echaba en cara esto de que ella habría amenazado a una funcionaria municipal. Ella nunca pudo, digamos, ni siquiera defenderse, solamente tolerar y aguantar los golpes hasta que por fin se la deja en libertad luego de toda la tarde de esta situación, ¿no? Y finalmente ella por sus propios medios va al médico para constatar no solamente las lesiones que tenía, sino el estado en el que se encontraba, momento en el cual yo hablé con ella y pude constatar personalmente el estado de nervios que ella estaba atravesando. Resulta tremendo creer, digamos, que esto esté sucediendo en el año 2022 en el marco de un Estado de Derecho, como les decía, en plena democracia, en una localidad, digamos, que todos creemos o creíamos pacífica, ¿no? Sí, la verdad que uno ve estas situaciones y no puede entender la lógica. Desde lo jurídico, desde luego que no hay ninguna, está todo violentado, no hay ningún procesamiento previo, no hay para detener a una persona hace falta tener una idea de peligrosidad que realmente en este caso no se está percibiendo ni se entiende por qué. Un desalojo a las apuradas con menores involucrados, y esto genera también la ausencia de lo que debería ser un equipo interdisciplinario de psicólogos sociales, de personas que se integren a este tipo de actividades, porque hay protocolos que seguir. Esto es lo que también, protocolos que ya son muy antiguos, que ya se utilizan y en los que debería estar capacitada la policía, pero también todo el personal interviniente. Entonces se deja de lado todo esto y se pasa a acciones de hecho, ¿no? Directamente a la idea de un desalojo a la fuerza, la idea de tirar las cosas, romperlas, la idea de una detención. ¿Dónde está la orden del juez para esto? No se puede detener así a las personas, desde luego no se puede golpear. Esto también se suma a un montón de otros casos que presentan similitudes con esto, que fueron quizá menos conocidos y otros no tanto, pero son varias decenas de denuncias, historias que se pierden en expedientes que se archivan, que se esconden a las víctimas, porque por ejemplo la cuestión penal, lamentablemente en Argentina en general, pero especialmente en nuestro vetusto Código Procesal Penal, implica que la víctima no tiene acceso al expediente, tiene que constituirse en querellante para entrar y ver qué es lo que está pasando ahí, y esa función solo puede ejercerla a través del pago de un abogado, una abogada. Y entonces, como la Defensoría no cumple esa función, no defiende a las víctimas, entonces la víctima no se entera de cuál es la prueba, no puede aportar prueba, y finalmente estos expedientes se archivan y quedan en la nada, ¿no? Entonces en ese marco, esta situación, situaciones anteriores, por ejemplo, hay un caso de una chica que se encontraba en el paseo costero caminando y es detenida por orden policial, la golpean. Siempre la excusa es que la mujer se vuelve histérica, que está medio loca. Muchas veces si no la llevan a la comisaría, la llevan al hospital, la sedan de forma brutal, las dejan abandonadas en camas sin conocimiento de su familia. Esto tiene bastante que ver, según los datos que vamos colectando, con la intervención de la policía, especialmente la comisaría 1, y ahí tenemos, hay una policía que todavía no logramos identificar, pero que se especializa en pegarle a mujeres. Ya son, como decimos, varias decenas de denuncias. Algunas no llegan ni siquiera a producirse formalmente, porque ¿a dónde vamos a denunciar? Porque ¿a dónde vamos a denunciar? Claro, ¿quién controla la policía? ¿Quién vigila a los vigilantes, como dirían los sí. romanos, ¿no? Efectivamente, la persona no sabe dónde dirigirse. Por supuesto no va a ir a la comisaría porque va a haber de por sí ya tratar de hacer una denuncia policial en cualquier comisaría. Es algo sumamente engorroso. No hacemos una exposición, sí. no llega a nada. Claro, porque
Si se hace una denuncia hay que hacer un sumario de prevención, hay que activar el juzgado, los secretarios y todo un proceso formal. Es más, se sigue propiciando esta creencia popular de que las exposiciones tienen algún valor, cuando carecen absolutamente de ello, ¿no? Exactamente. Es básicamente lo que la palabra dice, es nosotros exponiendo algo y el policía poniéndole un sello. Exactamente, se hace para calmar una situación y para evitar un procedimiento que genere algún tipo de responsabilidad posible. Exactamente, el tema es que la mayoría de la gente no sabe que eso terminó ahí. Exacto. Digamos, y durante, digamos, mi ejercicio profesional no son pocas las veces que, bueno, llega una persona a decirme, yo la verdad es que sí lo hice, pero hice una exposición y después me dijeron que eso había quedado ahí, que no tenía ningún valor, ¿no? Nunca se les explica a las personas que lo que están haciendo no está dando inicio a ningún procedimiento, ¿no? Y eso tiene que ver también con una situación de desconocimiento. Es muy difícil porque la cultura jurídica no está en las escuelas, ¿no? Yo soy profesor de nivel secundario de adultos y de adolescentes. Formación ética y ciudadana, digamos, la vieja. Y bueno, básicamente en esa materia me dedico a explicar cómo hacer un amparo, cómo hacer una habeas corpus, cómo hacer una habeas data, cómo activar las garantías constitucionales. No es papel pintado. No sé qué edades, a qué edades, digamos, enseñás, Pablo, pero yo, por ejemplo, tengo alumnos de 16 en adelante, y una de sus principales preocupaciones es qué hago frente al abuso policial, qué derechos tengo, para dónde disparo, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y esto que por ahí lo vemos, o lo veíamos, por lo menos yo cuando residía en Córdoba, que, digamos, provincia durísima en lo que es el código de falta, es como la señora, digamos. No es un buen ejemplo. No, para nada, para nada, pero para lo que es la escuelita de los policías represores es como la mamá prácticamente. Prácticamente, pero bueno, por ahí eran situaciones que por esos lados eran más habituales y de repente acá, bueno, esta cultura jurídica de la cual hablas se torna imprescindible. Sí, hay un gran desconocimiento de los derechos y hay un abuso basado en ese desconocimiento y en prácticas que tienen que ver también con la cultura de nuestros lugares del sur, especialmente la zona nuestra, que es esto del patrón de estancia, ¿no? Exactamente. Hay una cultura de bueno, habla el capataz y hay que bajar la cabeza, y esto la verdad que genera una gravedad tremenda porque incluso la víctima se siente culpable de ser víctima, digamos. Se revictimiza muchísimo, especialmente a las mujeres, con el tema de, bueno, es una loca, ¿no? O sea, se volvió histérica, no pudo controlarse, hay que medicarla. La cantidad de casos que hay, eso se ve en los expedientes de familia, se ve en los pasillos de los juzgados, se ve en las denuncias y se ve también en las denuncias anónimas de casos de años y años que nunca llegaron a nada, de mujeres que han sido aisladas socialmente, medicadas, basadas en razones muy, muy débiles. Básicamente es eso, la mujer, es casi un delito ser mujer en Calafate, y eso se siente todos los días, ¿no? Otro caso que viene a mi memoria, bastante reciente, con una chica que lo dijo públicamente, que también cada una que expone en las redes su caso es maltratada sistemáticamente y es, digamos, insultada y revictimizada también como una mentirosa, una loca, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones. Y bueno, recuerdo a esta chica Carol, sin ir más lejos, que estamos presentando seguramente en estos días una querella por su caso, en su casa. Se estaba tomando un poco de vino tranquila en su casa un sábado a la noche y recibe de golpe la visita de la policía, porque aparentemente estaba hablando un poco más por encima, digamos, casi a los gritos, festejando. Bueno, esa es la excusa que se da. De golpe la reducen, porque ese es el término que utilizan, ¿no? Reducimos a esta persona porque tuvo un ataque. Sí, que lo cuente, que me parece la palabra reducir, ¿no? Es sí, literal, ¿no? Es de repente ser un pedacito de papelito en el piso, ¿no? Y una cosa que se vuelve loca, que por supuesto detrás de esto está el prejuicio de que la mujer es inestable emocionalmente, que es un prejuicio machista milenario, digamos, sí, que realmente está en la cultura occidental casi desde los primeros filósofos. Pero esta idea de que como la mujer
tiene esta volubilidad, no sabe qué hacer. Qué loco que los hombres nunca se vuelven locos, ¿viste? No, somos muy racionales. Sí, son súper racionales, manejan todos los impulsos re bien. Sí. ¿Viste? No, y lo que se ve es que estos mismos hombres, digamos, racionales y poco volubles, golpean y discriminan y violentan y ocultan a estas personas, porque en el caso, por ejemplo, de Carol fue una golpiza tremenda en la que intervinieron tres policías. Después se la llevaron al hospital, dejaron a su hija sola, estaba ahí, es una menor, tendría que haber intervenido la CENAF, aunque a veces es mejor que no intervenga, y la llevaron al SAMIC. Tal cual, uno medio que no sabe qué es lo que prefiere, ¿no? Las instituciones están en contra de la propia gente, entonces dan miedo, porque uno no sabe si dar intervención, porque cada vez que intervienen amenazan con quitarle los hijos. Bueno, eso te iba a comentar, ¿no? Hace un rato cuando hablamos de la violencia institucional pensábamos... Bueno, sin embargo, este tema, digamos, del organigrama no para de crecer, ¿no? Claro. Porque los funcionarios están, en definitiva, digamos, integrando la nómina, están, pero ¿a dónde recurrimos cuando de verdad están en contra de la víctima? No sirven para nada. El Ministerio de Igualdad, recientemente creado, es cartón pintado, igual que la Secretaría de Derechos Humanos, igual que la Dirección de la Mujer Local. ¿Los pusiste a prueba? Yo por mi parte me contacté con todos, completamente inútiles. Hace poquito en relación a uno de estos casos y no saben, es como un partido de vóley, digamos, se van pasando la pelota uno a otro. No, pero si hay chicos interviene CENAF. Sí, bueno, pero en este caso estamos impugnando todas las actuaciones de CENAF, así que por eso te contacto a vos. No, pero entonces andate para allá. Y el INADI te dice andate para allá. Y sin embargo van pateándose la pelota olímpicamente. Mientras tanto las víctimas siguen siendo víctimas dentro de un sistema. A ver, esto de pueblo chico, infierno grande es muy real, ¿no? Cuando de repente quien tiene que impartir justicia, quien tiene que ampararte frente a los abusos de todo tipo, después te lo cruzás en la fila del supermercado, ¿no? Después te lo cruzás llevando al pibe a la escuela y, digamos, expone un poquitito más a las víctimas y hace que tengan que pensar una y otra vez. Y bueno, che, ¿qué hago? ¿Vale? Bueno, ya está, me lo trago, este asunto, doy vuelta a la página, me cruzo de vereda. Sí, además que tenemos casos tremendos. Hubo un femicidio hace muy poco de Soledad Burgos, tremendo caso. Claramente un crimen de odio. El crimen de Fabián Gutiérrez también fue un crimen de odio. El crimen de Antonio Rueda creo que también fue un crimen de odio. Es decir, que hay una cultura muy machista, muy dura, que se ejerce diariamente por la comunidad en general, por sectores concentrados de la comunidad, y a su vez hay una inercia institucional que tiende a solapar y a ocultar todo esto, ¿no? Y incluso a justificarlo, porque digamos en el caso, por ejemplo, que comentaba de Carol, ella valientemente expuso esto en las redes y lo que recibió fue una sarta de insultos tremenda. Y básicamente la acusaban de borracha, de loca, de inestable, de no cuidar bien a sus hijos, de todo lo que se les ocurra. Bueno, la famosa falacia de desprestigiar a quien está dando el mensaje, digamos, bajo las supuestas condiciones personales, como si eso tornara en inexacto lo que está contando, ¿no? Que en definitiva sí, capaz que sí, qué sé yo, soy una borracha, pero que me pegó la policía y no me puede pegar la policía, algo tan simple como eso, es así. Pero además que esto también tiene que ver con cuestiones incluso técnicas, ¿no? Hay protocolos. O sea, para detener a cualquier persona existen protocolos. No hay libre albedrío en cuanto a lo que hacen las fuerzas del Estado, porque un policía está representando la fuerza del Estado y por eso es que torna mucho más gravosa la situación violenta. Para mí la clave es lo que decía Max Weber, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. Pero legítima significa en el marco de la Constitución y la ley. Si el Estado se sale de ese marco, rompe el pacto social y se convierte en un criminal y en el peor de los criminales. En el peor de los criminales. Estamos bordeando el terrorismo de Estado, que ya tenemos tristemente una experiencia tremenda en nuestra historia argentina. Entonces, nunca sirvió salirse de romper el pacto, ¿no? Y creo que en estas situaciones lo que hay que buscar es que haya una comisaría de la mujer, es que haya gente que esté capacitada, es que haya un control sobre esa gente. Control sobre la gente que debería estar capacitada. Fíjate cuántos años llevamos de vigencia de la ley Micaela, a la cual Santa Cruz adhirió, y sin embargo, con suerte, el CANA que te atiende aprobó un curso por internet, digamos, fijándose por ahí las respuestas uno al otro como si estuvieran en séptimo grado, y de repente, digamos, requisito cumplido, curso aprobado, y ahí seguimos con la misoginia de siempre, ¿no? Esto se revela a diario. Basta con
conocer de primera mano las experiencias de las mujeres que van a la comisaría en busca de ayuda, en busca de protección estatal y terminan siendo ninguneadas, enviadas nuevamente a sus casas. Yo sé de primera mano testimonios de policías queriéndose hacer los galanes con las chicas víctimas de violencia. El caso que estábamos comentando al principio del programa, hubo un claro ataque en relación a la condición sexual de las chicas, en relación a su identidad de género, se las vulneró más de una vez desde lo discursivo, digamos, no solamente digamos, desde lo físico ni hablar, desde lo institucional también, pero digamos, era como un claro tratamiento despectivo y discriminatorio en base a su orientación sexual, ¿no? Sí, efectivamente, es una violencia institucional que no tiene freno, ese es el problema. Tenemos, por ejemplo, a cargo de un juzgado de familia a un juez penal. ¿Tiene eso sentido? Me parece que no. Pero ese es uno de los problemas. No tenemos la capacitación, no tenemos la implementación, no hay protocolos, no se dejan actas, no se puede generar este tipo de violencia o detenciones arbitrarias sin dejar alguna ningún marca tipo institucional. De rastro, exactamente, que pero no, diga, suceden, digamos, violación tras violación sin rastro alguno. Puntualmente, en este caso, además de originarse, digamos, sin ningún tipo de sustento, digamos, ni procesal ni legal, transcurrió todo este calvario sin ni un papel. No hay nada que acredite que ella estuvo en esa comisaría. Es más, ella se fue a atender al hospital luego de haber sido atacada en la policía porque necesitaba a alguien que constatara cómo estaba ella, moretoneada, arañada. Esto que comentamos acerca de la mujer policía que vos decías que es algo súper habitual, bueno, esto es el patriarcado en su máxima expresión, ¿no? Es haber transformado la fuerza del Estado, ¿no? Y aniquilar cualquier tipo de individualidad al servicio del el Estado patriarca. Sí, yo creo que se trata de silenciar las disidencias, ¿no? Las disidencias sexuales, las disidencias respecto de un sistema de vida. Acá el patriarcado no es ninguna metáfora. No, esto es así, es el patrón de estancia. Hay una jerarquía muy clara, es el macho alfa, por decirlo de un modo ridículo, pero así se imparten las órdenes, se obedecen órdenes, y la voz del gran jefe, como diría la Marcha de San Lorenzo, es todo lo que hay, ¿no? No hay ley, no hay ningún marco, no hay ninguna referencia, y entonces, claro, desaparecen los derechos y el derecho se convierte en un privilegio. Es decir, yo te concedo este privilegio de que no te voy a llevar preso, no te voy a pegar. Vas a tener vivienda, ¿no? Claro. Partamos a ver, todo esto se originó por un totalmente desigual acceso a la vivienda, ¿no? Que atacó principalmente este grupo familiar que ya estaba de por sí en unas condiciones muy vulnerables. Por millones de razones que tienen que ver desde la inclusión informal en un mercado de trabajo, hasta la crianza en solitario de más de 4 chicos, hasta la condición sexual y orientación que imposibilita el acceso a un empleo formal. O sea, en estas condiciones es que no hubo un acceso a la vivienda y esto fue como el caldo de cultivo para todo lo posterior, ¿no? Entonces, esto que vos decís de los derechos terminan siendo privilegios, puntualmente en relación al derecho a la vivienda, es así. Y esto del patrón de estancia, puntualmente en este caso se reveló un montón, porque días previos la víctima había expuesto en sus redes sociales que la estaban por sacar de esa casa, que había tenido una entrevista muy informal, sin ningún tipo de actuación con el juez local, y que el juez le había dado un par de días para irse, que ella había caminado por todo el pueblo y que pese a contar con los medios económicos para alquilar, no conseguía porque o eran precios abusivos y excesivos para las condiciones, digamos, de la vivienda en sí, sino que además, bueno, no encontraba algo que se adecuara al grupo familiar de que se trataba. Entonces ella empieza a preguntarse qué pasa con las casas de acción social, las famosas, ¿no? Y bueno, ella expone muchas deshabitadas y otras habitadas por cosas, o sea, la lógica de la propiedad privada a su máxima expresión, ¿no? Ocupada por cosas mientras hay grupos familiares en la calle, literal. Ella expone en sus redes qué pasa con estas casas de acción social, por qué están guardando las cosas de alguien que está preso, dice ella, y mientras tanto nosotros estamos en la calle. Efectivamente. ¿Sí? Y bueno, luego de la situación que ella vivió y de las amenazas sufridas y demás, llega a la conclusión de que esto tuvo mucho que ver con la ilegalidad, digamos, de que atravesó ella después. Es una represalia, claramente. Pero acá hay una torpeza política muy grande porque, digamos, los problemas estructurales no van a desaparecer porque le peguemos a la gente, ni porque la echemos, o porque una de las clásicas soluciones cuando ocurren esto es te doy la plata para el pasaje, andate.
porque no sos de acá, porque no te mereces, porque no... Sí, fíjense, avivan el orgullo Nick ese tan extraño, es un orgullo, ¿no? Que ¿no? además es Nick para ciertos Nick, ¿no? Porque es como el Nick del 0,01%, porque hacia adentro también está la misma lógica y las propias familias, digamos, tradicionales hacia adentro son conjuntos muy, digamos, poco homogéneos, en donde hay jerarquías y hay toda esta lógica de la violencia y la exclusión, ¿no? Pero básicamente los problemas no van a desaparecer a los golpes, del mismo modo que sabemos que no van a desaparecer a los tiros, como tuvimos la suerte de que no asesinaran a nuestra vicepresidenta el viernes pasado. Digamos, claramente esa lógica, y además la historia lo revela, no lleva a ningún lado. O sea, lo único que genera es más violencia, más exclusión, y esto claramente es un reflejo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo que sucede hablando de esto de acción social, ¿no? Las personas que van a pedir bolsones de comida y que les piden una serie de requisitos, prácticamente que armen un legajo imposible para acceder a un bolsón de comida, digamos, un módulo alimentario, por llamarlo técnicamente, ¿no? Pero ese problema no hace que no le des el módulo porque no tiene 2 años de residencia en la ciudad. No hace desaparecer el hambre de un montón de gente. Y tenemos un sistema que viene golpeado desde la pandemia, en el que se ha generado una precarización tremenda del trabajo, especialmente vinculado al turismo, por ejemplo, en donde los sueldos son muy bajos en relación a lo que era anterior, y a su vez se le exige a la persona que haga un montón de tareas al mismo tiempo, y eso genera una precarización muy grande. Entonces esa precarización, que se vincula también a la crisis habitacional, a la crisis salarial, a la inflación, a todo lo que estamos viviendo, lo que genera es una violencia a flor de piel. Y si a eso le sumamos la violencia institucional, bueno, eso genera concretamente genera muerte, lesiones, daños psicológicos, daños morales, genera rompimientos de familia, genera... Sí, genera como la famosa, ¿no?, profecía autocumplida de esta persona a la que tratamos de paria hasta que finalmente lo termina haciendo. Exacto. Y termina totalmente excluida de un sistema que ya no le da ningún tipo de respuesta y además lo persigue, ¿no? Puntualmente, digamos, no dejo de pensar cómo se les requiere a las personas que prosigan sus reclamos por las vías legítimas, asistiendo una y otra vez a la Defensoría Pública, claro, donde tienen que presentarse todos los días a las 7 de la mañana para ser atendidos, porque por más buena voluntad que pongan los empleados, que doy fe que es así, de la Defensoría Pública, no dan abasto para la demanda que hay de, bueno, respuestas judiciales, ¿no? Entonces, exacto, esa persona que va todos los días a demandar justicia y que no tiene los medios para procurarse un patrocinio privado, termina, ¿en qué momento va a trabajar, digamos, no? Y después son los primeros que reciben el señalamiento del Estado de si no me resolves el tema de la vivienda te quito a los chicos, ¿sí? Si no estás trabajando, ¿dónde están entonces los ingresos que tenés? No, porque entonces el padre está en mejores condiciones de tenerlo que vos. El padre seguramente abandónico, el padre que se cansó de fabricar chicos de los cuales no crió ninguno. Entonces es como una rueda eterna en la cual, digamos, las mujeres una y otra vez terminan vulneradas. Y digo mujeres porque el caso de los hogares monomarentales es cada vez mayor. Es tremendo. ¿Sí? Y la verdad es que termina siendo el Estado un ejecutor más de la violencia económica de la cual ya son víctimas. Sí, además que esto tiene, en el caso de las familias que bien mencionás, porque también pasa que las mujeres se hacen cargo no solo de sus hijos, sino de sus hermanos, de sus padres, muchas veces los atienden, hacen todas esas tareas sin ninguna remuneración. En total, bueno, la tradicional, la asignación de los roles de cuidado que hablamos siempre, ¿no? Histórica, injusta y sin embargo indiscutida. Y ahí está. ¿Y dónde está el hombre, digamos, en este esquema cultural? Bueno, está digamos, en la Marcela, en la viola, en los lugares... Sí, pero no pasa nada porque no se pone loco, entonces no hace falta reducirlo, digamos. Claro. No pasa nada. Sí, lo que termina pasando es que hay también una lista de los sospechosos de siempre, ¿no? Son la lista de los 10, 12 que son siempre detenidos, salvo que haya una reacción popular muy grande, una reacción en redes, una reacción respecto de un crimen muy aberrante, ¿no?
Entonces ahí sí, ¿no? Lo de Fabián Gutiérrez fue un ejemplo muy gráfico, digamos, por más que estaban involucradas familias tradicionales, de todas formas y cobró una trascendencia nacional, y entonces no hubo más remedio que cumplir con la justicia. Pero esa justicia a la que no se accede, porque nuestro juez local rechaza amparo sistemáticamente, o dice que el habeas corpus él no lo acepta, porque no le gusta la Constitución, evidentemente, estas cosas que pasan no tienen sentido, porque el problema es que si nosotros no le damos un cauce a la violencia del estado de necesidad a la gente, un cauce institucional, entonces el Estado pierde legitimidad. Y Bueno, es así. justamente eso es lo que quería preguntarte, y más que nada porque relojeando la hora estoy viendo que nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, y quería preguntarte, en estos casos, ¿no? Que vos comentabas que este caso del cual hablábamos al principio del programa, Sí. digamos, es uno más de los cuales vos tenés conocimiento, lamentablemente, y que todos más o menos manifiestan esta misma línea, ¿no? Sí. ¿Qué se hace en esos casos? Yo creo que la respuesta es política. La verdad, como decía Rudolf von Jhering, un alemán loco de fines del siglo XIX, el derecho es una lucha, ¿no? Una lucha no a sangre y fuego, ¿no? No, pero este derecho como forma de transformar también la realidad en la que vivimos, Exacto, ¿no? yo creo que todo derecho es una conquista, y que acá lo que hace falta es que se organicen las familias de las víctimas. Eso es lo que hace falta. Bien. Que empiecen a entender que los problemas que tienen son muy similares a los de otras personas. Y que una vez Y más la entonces, salida es colectiva, ¿no? exactamente, unirse y visibilizar estos temas y denunciarlos y sostenerlos en el tiempo, porque eso es lo que hace que se produzcan cambios sociales. Si no, lamentablemente quedan como cuestiones Sí, aisladas. situaciones aisladas, que las situaciones aisladas ya sabemos, son fácilmente atribuibles a condiciones personales, ¿no? Exacto. No, pero porque buscaba problema, esta porque estaba tomando, qué sé yo, Sí, y así, tomó. terminamos, digamos, mirando, no sé, quizás, en el mejor de los casos, el árbol y nos perdemos el bosque de la violencia estatal, ¿no? Exactamente. Y puntualmente, ¿qué hace una persona que sufre abuso por parte de la policía? Cuando dicen, bueno, a la policía no puedo ir a denunciar a la misma policía, ¿qué hago? Yo en general recomiendo que se denuncie a Fiscalía, Bien. porque suele ser un ámbito un poco más neutral, ¿no? También hay casos extremos en los que se puede recurrir a Gendarmería, o se puede recurrir a gallegos, ¿no? Ir a tratar de llegar, aunque sea por vía remota, porque evidentemente hay una parálisis muy grande, y esa primera, hay muchas trabas, ¿no? Especialmente en lo penal. Primero la denuncia, llegar a la denuncia, sostener la denuncia, meterse en el expediente, verlo, constituirse en querella. Esto que hablábamos de fin. constituirse en querellante, fíjate qué importante es, porque termina siendo un conocimiento prácticamente técnico, que lo tenemos algunos, y sin embargo la mayoría de la gente pierde el conocimiento de la tramitación de las actuaciones respecto de las cuales se investiga un hecho del cual fue víctima. Es innumerable la cantidad de mujeres, por ejemplo, que se dieron con que cuando fueron a seguir las actuaciones que se habían iniciado por haber sido abusadas, violentadas, golpeadas por parte de, digamos, hombres violentos, las actuaciones estaban archivadas, las actuaciones habían muerto en algún cajón, había pasado este momento de constituirse en querellante, ¿no? De que no habían sido citadas para ratificar esta denuncia. En definitiva, se sintieron, y todas coinciden en decir lo mismo, fue como un recrudecer de la violencia que ya habían experimentado, pero esta vez por parte del Estado. Es el Estado volviéndote a abusar de la peor manera. El Estado excluye a las víctimas en el proceso penal. Eso es una discusión muy antigua del penalismo argentino, pero que tiene una vigencia tremenda, porque si una persona sufre unas lesiones, por ejemplo, y va y quiere ver el expediente, no lo puede ver, lo puede ver la defensa, lo puede ver la fiscalía, quizás el juez o el defensor le comenta alguna cosa, pero concretamente no puede aportar prueba, no puede controlar la prueba, no puede controlar los tiempos y los archivos de las causas, que generalmente estas causas terminan en 2 años, los archivan. Esa es la historia. Y así con todo, no generan antecedentes penales. Entonces la persona que debería estar marcada como peligrosa, porque efectivamente lo es, está libre de culpa y cargo, suelta, y lamentablemente muchas veces termina en una tragedia, ¿no? Por una serie de golpizas cotidianas, o cada tanto una serie de amenazas, y un día una muerte, ¿no? De la nada. Exactamente, en algún momento a este sistema abusador se le va a escapar la tortuga, ¿no? Y ahí va a estar expuesta a esta podredumbre que está ahí adentro, ¿no? Y que bueno, cuando nos preguntamos un poco a modo de reflexión y un poco
a modo de sazón también, ¿para qué sirven las denuncias? Si yo sé que no va a pasar nada, y bueno, quizás para acumular piedrita tras piedrita, tras piedrita, para que de repente cuando algo tremendo suceda, digamos, nosotros estuvimos avisando, loco, a ver, ¿hace cuánto que sabemos, por ejemplo, que está esta policía abusadora y violenta y sin embargo no pasa nada? Exactamente, sí, hay algo muy importante, ¿no? El testimonio, ¿no? Cuando no hay justicia a veces quedan los testimonios y esto va generando una memoria colectiva, pero es muy importante que sea colectiva, muy importante que nos juntemos y empecemos a dar algún tipo de solución en conjunto y sobre todo las víctimas que se empoderen, digamos, que se den cuenta que pueden dejar de ser víctimas